que siempre van antes del sustantivo. ¿Y qué van después? Y después hicimos una lista de calificativos o adjetivos calificativos. Y pusimos los más usados: Poná, Bahí, Piajú, Tuyá, Marangatú, Ñañá, Ibaté, Carapé, etc. Después nos concentramos en el verbo. El verbo que normalmente lleva antes, una palabra que siempre la acompaña al verbo, es el pronombre. Y vimos los pronombres fundamentales del guaraní, que son los mismos del castellano. El guaraní es uno más. El caso de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que usamos con los verbos en las conjugaciones. Yo camino, tú caminas, él camina. En guaraní vimos Shen, Deja, Ñandé, Ore, Penja y Fuera. Ñandé y Ore, nosotros. También allí aclaramos que hay un nosotros incluyente, que es Ñandé. Puse el ejemplo de las 10 personas en una sala. La persona habla en nombre del grupo y dice Ñandé Yaguapí, todos sentados. Pero la otra variante de nosotros es Ore, cuando de las 10 personas una parte ejecuta una acción y le incluye al que habla, y la otra parte hace otra acción. Y allí en el ejemplo era las mismas 10 personas. De esas 10 personas acá sentados, yo incluido, digo Orero Guapú a Peñembo. Y ustedes están parados. Los 4 que están allí están parados, Orero Guapú. Nosotros los que estamos acá. Vimos, por ejemplo, que después del verbo están los adverbios, y así como los adjetivos calificativos, ¿verdad? Allí están, por ejemplo, y casi igualito, ¿verdad? Uno quiere decir, por ejemplo, camina bien, camina mal, o guatá pona, o guatá bahí, camina lento, camina rápido, o guatán begüe, o guatá ese tipo de construcción resultan después fáciles de aplicar. Entonces, yo tengo que saber bien que el sustantivo tiene 2 palabras que le acompañan siempre. Antes, los llamados determinativos. Co, pe, amón, peteimo, coimbo, japuy, jetá, etc. Y después, lo que llamamos los calificativos. Repito, marangatú, ñañá, carapé, ibaté, etc. El verbo, la misma cosa, así en pareja otra vez. El pronombre va adelante, she, aguatán, dere, guataja, eguata, shen, deja, e. ¿Y qué va después del verbo? Y están los calificativos del verbo. Oguatá, poná, oguatá, bahí, oguatá, begüe, oguatá, peae, oguatá, mombirí, oguatá, coaña, oguatá, coeje, oguatá, tacoeno. Son los adverbios. Allí tenemos 6 clases de palabras. Y de esas 6 clases de palabras, nosotros le dimos énfasis al verbo, dándoles a ustedes un listado más largo de verbos. Los verbos más usuales, allí puedo repetir aquellos que usamos en una jornada: pague, puan, yoaje, irambosá, sen, baapo, yahoo, carú, etc. Y también estuvimos haciendo un ejercicio conjugando y cambiando las personas. Es decir, she apague, she apuan, she ayoaje, she arambosá, she asen, she aja, she ambapo. Bueno, después cambiamos eso a la segunda, decíamos de ere paguen, de ere puan, de ere yoaje. ¿Qué hicimos? A ese verbo le pusimos los tiempos, los 3 tiempos básicos, aclarándole que algunas otras partículas también existen para indicar pretérito y futuro. Les mencioné algunas otras, pero me centré en las formas más comunes. El verbo así conjugado con el pronombre ya están presentes y se llama presente perfecto. No se le agrega nada para indicar que están presentes. Y si yo quiero poner eso en el pretérito, les dije, le agrego solamente curí. Y les aclaré que lo único que siempre va a cambiar al conjugar es lo que llamamos los índices los índices de número y persona. A, re, o, ya, ro, pe, o. Y ya puede ser ña si es nasal. Eso es lo único que cambia. Después guatá no cambia. ¿Y qué hago para agregarle el pretérito? Le agrego curí. Se aguatá curí, de guatá curí, guatá curí, de ya guatá curí. Eso mismo yo quiero llevar al futuro, quito curí y pongo ta, y ya está en el futuro. She aguatá, tandere aguatá. Bueno, eso es lo que, repito, así estructuralmente estuvimos haciendo. ¿Qué le agregamos?
Le agregamos, por ejemplo, lo que llamamos las interjecciones. Esto es decir, saque, enderazore, ese tipo de expresiones que indican un estado súbito, hasta imprevisto o de asombro parte de una persona. También les mostramos lo que se llaman los conectores, que son le llamamos también conjunciones. El caso de la I, que sirve para unir dos palabras, dos verbos, dos oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir Owatá, ja, ojo. Ja es I. Y también les mostré que la versión de O en guaraní es tena. Owatá, tena, ojo. Tena, ojo. Tena es O. Bueno, y finalmente le agregamos lo que en guaraní se denominan posposiciones, equivalentes a las preposiciones del castellano. Y allí les hice unos ejemplos, inclusive de la manera, si se quiere, hasta inconsciente que tenemos de hablar las dos lenguas. Porque nadie está pensando, sino que ya todo resulta natural, todo ya resulta espontáneo. Yo les puse el ejemplo de Mon Biri Vive, el nombre de la canción. Y si al preguntarle yo a cualquiera de ustedes qué quiere decir en castellano Mon Biri Vive, cualquiera, en su momento me dijeron, y cualquiera me va a decir, desde lejos. ¿Por qué? Porque así se dice en castellano. Y eso demuestra que hablamos los dos idiomas. Pero ¿dónde estaba el problema? ¿O dónde está la parte significativa en esa clase? ¿Dónde estaba? Y estaba en que en guaraní la construcción en realidad dice lejos desde. Monbirí, lejos, huivé desde. Entonces, por eso les decía que hay posposiciones, van después de la palabra, lo que en castellano van antes. Yo en castellano digo desde lejos, desde casa, desde allá. Y en guaraní siempre va a estar eso después. Monbirí, huivé. Huivé es desde. Bueno, cosas como esas para finalmente indicarles que hay, acá les muestro, 8 clases de palabras. Lo que en castellano son 9 las clases de palabras. ¿Qué tiene el castellano que no tiene el guaraní? Y tiene el artículo. El, la, los, las, un, una, unos, unas. ¿Qué más tiene el castellano de diferente? La misma palabra que acabo de decirles recién, lo que llamamos nosotros la posposición, en castellano se llama preposición. Entonces, ¿cuántas palabras tiene el castellano? 9. ¿Cuántas clases de palabras tiene el guaraní? 8. Y con esa referencia, nosotros comenzamos a hacer las construcciones con ustedes. Le dimos en primer lugar el énfasis a la palabra más importante en cualquier idioma del mundo, no solamente en el guaraní, la palabra verbo. Les mostramos cómo se conjuga, lo sencillo de la conjugación guaraní y que todo radica en cambiar los índices de número de personas. Esto de are, o, el resto no cambia. Y el guatá sigue siendo guatá de comienzo a fin. Y le agregamos curí y va a ser guatá, curí de comienzo a fin. Y vaya al futuro y va a ser ta, aguatata, acaruta, apota, no va a cambiar. Después ya de eso le comenzamos a poner la parejita que les dije. Le pusimos el pronombre se aguatá, dere guatá. Después le agregamos el adverbio se aguataponá, dere guataponá. Hicimos lo mismo con el sustantivo. El sustantivo en el medio y antes un determinativo y después un calificativo. El determinativo, co, pe, amo, co, caray, pe, caray, amo, caray. Co cuña caray, P cuña caray, amo cuña caray. ¿Y qué pusimos después? Un calificativo. Co caray y bate. Co cuña caray poná. Con eso nosotros tenemos la base suficiente para comenzar a construir en guaraní. Y acá les voy a mostrar entonces una síntesis de esto que les estuve comentando ahora, que esta es la estructura, la construcción básica a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? La que estuvimos, en este caso, usando dentro de las clases con ustedes. Y ven ustedes, acá justamente dice, un poco más, un poco menos, ya con el ejemplo, con los ejemplos, perdón, ustedes van a ver acá lo que acabo de señalarles. Un adjetivo determinativo, segundito, allí, esto, allí tienen ustedes 3, co, pe, amo. Luego el sustantivo, cualquiera. En este caso estoy usando nombres genéricos, Caraí, pero yo puedo agregarle inclusive todavía acá un nombre, P. Caraí, Perú, P. Caraí, Chile. Esto es simplemente tomando las formas generales.
Cuñacaraí y Cariaí. ¿Y qué le agregamos a esto? Le agregamos los adjetivos calificativos. Esta es la construcción. Co, Caraí, Marangatú. P, Cuñacaraí, Ibaté. Amó, Cariaí, Arandú. ¿Y qué es lo que viene después? La otra estructura que les conté. El verbo, ¿verdad? Pues está en el medio y puedo de nuevo yo repetir esta misma estructura después del verbo. Oyowa. Oyowa, compra. ¿Y qué es lo que compra? PTI a Opiahu. PTI a Opiahu tiene el mismo esquema que esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, al poner esto acá, es lo mismo. Y con esto yo puedo construir una oración larga como esta que ven acá y decir, Ko, Caraí, Marangatú, Oyowa, PTI a Opiahu. Acá puedo hacer un pequeño juego y agregarle al verbo que es curí, puedo agregarle acá entonces el tiempo. Estos están presentes ahora, pues yo puedo decir Ko, Caraí, Marangatú, Oyoguacuri, Petení, Aopiajú. Y allí ya en castellano va a ser, este señor bueno compró una ropa nueva. O bien puedo ponerle al verbo la terminación ta y decir Ko, Caraí, Marangatú, Oyoguata, Petení, Aopiajú. Este señor bueno comprará una ropa nueva. Este, repito, es el esquema con el que nosotros nos estuvimos moviendo. Acá, una parte de lo que, un segundito, voy a primero consultarles esto, si es que está, ustedes me dicen si está claro. Y entonces, si es que hay alguna consulta sobre esto antes de pasar a la siguiente. Los que están ahora en la plataforma, Pepe, misma Priscila, hoy Bea, hoy misma Rosana, donde estaban ya Silvia, estaba Miguel, un saludo también para Miguel, y para Gladys. De esto, eso está claro, Gladys o Silvia o Rosana, si es que hay alguna consulta que quieran hacer. Ahí está Priscila, un placer Priscila. ¿Alguna consulta? Y después pasamos a la parte de aplicación con otros ejercicios. Ninguna consulta, ambos era. Todo en orden. Muy bien, en Sacamonando. Y ahora sí, voy a mostrarles un segundito, un ratito. Y después podríamos tener eso, profesor, ese tipo de sí. La parte de hecho, sí, de hecho, esto, Silvia, esto está en el primer material que les pasé al grupo, esta estructura. Por las dudas, nada más para después fijarse, pero voy a volver, esta parte de hoy voy a volver a compartir, sin problema. Acá van a ver la estructura final, ¿verdad? Esto para que cualquiera que quiera construir, repito, una oración, el guaraní tiene la gran facilidad de la conjugación de los verbos. ¿Qué otra cosa tiene de fácil con respecto al castellano y de cualquier otro idioma? La cantidad reducidísima, pero reducidísima de verbos irregulares. Lo que en castellano son casi 2000 verbos irregulares, en guaraní solamente hay 6, y uno de ellos es absolutamente irregular, perdón. O sea, eso facilita, pero enormemente la conjugación. En castellano uno tiene que conjugar, primero, para conjugar tiene que saber si el verbo que es regular termina en ar, en er o en ir. Y de acuerdo a si terminan ar, hay un modelo de conjugación. Si terminan er, otro modelo de conjugación. Y si terminan ir, otro modelo de conjugación. Esa clasificación en castellano no existe en guaraní. En guaraní los verbos tienen, pero una conjugación muy simple, muy sencilla. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo otro que se simplifica acá? Y esto, el adjetivo posesivo, o en general todos los determinativos, ¿verdad? Que solamente se dicen de una manera. Por eso decía, acá yo puedo escribir debajo, Cuñacaraí, y si, de hecho voy a escribir acá simplemente para que ustedes puedan fijarse. Yo pongo acá, voy a escribir Cuñacaraí, y cualquiera que entre ustedes todos hablan, dicen Cocaraí, Marangatú, y pueden decir Cocuñacaraí, Marangatú. Y para los dos es Co. Sin embargo, esto en castellano es este señor bueno y esta señora buena. Esta. Esto es algo sencillo. ¿Qué es lo otro sencillo?
esto que está acá. En realidad, puedo simplemente para reiterarles esto. El adjetivo en castellano, por ejemplo, yo digo alto, alta, altos, alta. Esto Marangatú es bueno, buena, buenos, buenas. En guaraní es Marangatú, no tiene otra forma. Y voy a decir Cocaraí Marangatú y voy a decir Cocuñacaraí Marangatú. O sea, no cambia porque Caraí es masculino y porque Cuñacaraí es femenino, no cambia Marangatú. Marangatú sigue igual. Entonces, esas son las ventajas que ustedes van a tener y les voy a pedir siempre que recuerden esta parte. Por aquello que justamente Gladys decía al empezar, hay pues mucho cuculele detrás de esto, hay mucho saque. Y yo creo que es todavía una especie de colonialismo mental que tenemos, que justo cuando se trata del guaraní siempre es difícil, ¿no? Es imposible, vos no vas a aprender, pero eso siempre lo fue el problema de todos. Y aproveché yo este ciclo de clases con ustedes para demostrarles. Y hice justamente eso, demostrarles. Esto que estoy haciendo ahora son demostraciones. Si alguien me puede decir que yo estoy equivocado, que en guaraní se dice co para el masculino y ca se dice para el femenino, que bueno, yo tengo que decir ca cuñacaraí en vez de decir co, bueno, si ustedes me pueden demostrar que así hablamos guaraní, yo me callo y termino la clase ahora. Y si acá es marangatú y porque es femenino, después tengo que decir cuñacaraí marangatá. Marangatá nadie dice marangatá. Y esto que les estoy mostrando es cierto. También les dije que la conjugación del guaraní usa prefijos y la conjugación del castellano usa sufijos. Eso es 180 grados en la mente de un guaraní hablante. Esta es una dificultad para el niño guaraní hablante aprender castellano cuando nadie le enseña castellano. Y allí nosotros cometemos el error de culparle al guaraní. No, este no habla luego castellano porque habla guaraní. El guaraní no tiene ninguna culpa. Allí la única cuestión es que nadie le enseñó castellano a este pobre niño, ¿verdad? Si yo quiero que hable castellano, pues ¿qué voy a hacer? Y voy a enseñarle castellano. Si ustedes que fueron allá a los Estados Unidos, suponiendo fueron hablando castellano y nunca jamás hablaron inglés, no van a decir, no habla inglés porque habla castellano. La culpa de todo esto es el castellano. Pero maldito castellano que por culpa del castellano no habla inglés. Y no es así. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Y ustedes aprendieron inglés y hoy hablan inglés. Pero ¿tiene alguna culpa el castellano en esto? ¿En no haber aprendido antes inglés? Ninguna. Ustedes en su vida hablaron castellano y guaraní acá y se fueron allá y ¿qué hicieron? Aprendieron inglés. Si nosotros queremos que un niño, 38,6% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní, sigue hablando más guaraní o únicamente guaraní. 38,6%. Datos oficiales, Dirección de Encuestas Estadísticas y Censos, año 2020, 38,6%. Si nosotros queremos que esos niños, como nosotros, como ustedes, aprendan castellano también, enseñémosle castellano. Pero no nos rasguemos las vestiduras diciendo, no, por culpa del guaraní no habla castellano. Es una cuestión siempre importante esto que estoy mencionando porque por eso les decía, hay muchos mitos detrás de esto y lastimosamente hay mucha gente que no quiere hacer, esto también tengo que ser claro con esto, hay mucha gente que no quiere hacer lo que ustedes están haciendo ahora y lo que mucha gente que nos siguen están haciendo, ¿verdad? Es estudiar, es aprender. Sentarse así como hoy, una hora, hora y media, recibir la lección, hacer ejercicios, practicar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá con ustedes. Bueno, acá entonces quiero mostrarles un segundito, voy a levantar un poco más esto. Ahí está. Voy a ir otra vez a la práctica y hoy le vamos a agregar 3 últimos verbos a nuestra lista. De hecho, que estos ya están en la lista. Yo lo que digo es en la forma de conjugar. El verbo es cuerá. Se acuerá. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID o la COVID, coronavirus, ¿verdad? El tema de acuerá. Yo estoy curado, yo me curo del COVID. Curarse. Esa es una palabra muy usada también y sobre todo, repito, en este tiempo.
Si yo voy a conjugar esto en presente, vamos a ir siempre con la historia ya conocida, ya mencionada, que ya les mencioné. Voy a poner los prefijos, ¿verdad? Que son los tradicionales, y vamos a hacer esto así, para que ustedes vean. Esto es lo único que yo tengo que saber. Esto que saber. También les expliqué que hay verbos orales y nasales. Este no tiene ninguna letra nasal. No está la E nasal, la M, y lo que viene con la M, la MB, la N, la ND, NG, la ñ, y las vocales propiamente nasales, que son las que llevan la tilde. Acá no vemos nada. Cuerá es un verbo oral. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Acá voy a decir ñandé ya cuerá. No va a ser ñandé ña cuerá, sino ñandé ya cuerá. Bueno, acá oré, pero, P, y jaecuera, O. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y le voy a agregar entonces acá el verbo. Y allí ya está. Esto está conjugado, siguiendo, repitiendo cuerá. Y voy a pedirle, como es tradicional, y en este caso, empezando por la presidenta, por ser la presidenta, le voy a pedir a Gladys que pueda conjugarnos este verbo cuerá. Voy a decir primeramente yo la conjugación completa es sea cuerá, dere cuerá, jaeo cuerá, ñandeya cuerá, orero cuerá, penepe cuerá, jacuera cuerá. ¿Y qué tú Gladys? Ikatu mojara. ¿Ya domina? Se acuera, dere cuera, jaeo cuera, ñandeya cuera, orero cuera, pepe cuera, jaecuera o cuera. Perfecto. Aguille, Gladys. Esto es lo mismo que ustedes se dan cuenta. Normalmente la gente cuando se refiere a los verbos en cualquier idioma, siempre hay una estructura, un esquema que uno tiene que seguir, repito, para la conjugación. Y esta es la única, por eso paré luego acá y solamente ya les copié estas terminaciones, estos índices de número de personas. En el caso de ñaní, va a ser, fíjense que está la ñ, acá es doblemente, está la n. Estos son fonemas nasales. Cosa notable, los que hablamos el guaraní, ninguno de ustedes necesitó que yo le diga, no es nasal, no es oral. Todos decimos ñandé, ñañe, no sé si ustedes alguna vez, y es más, si escuchan que alguien dice ñandé, ñañe, alguien va a decir, pues cuando ñe, cuál guaraní. ¿Por qué? Porque no se dice ñañe, se dice ñañe. Y eso ya viene como una cuestión, hasta si se quiere, natural. Es una cuestión innata de nosotros, sin tener que estar analizando, lleva vocales nasales, lleva consonantes nasales, no. Ya tenemos esa facilidad de reconocer. Sin embargo, repito, para aquellos que no están habituados a esto, ¿cómo se reconoce? Por la presencia de los fonemas nasales o las vocales que llevan la tilde de la ñ, que son 6, a, e, i, o, u, y las consonantes, la g nasal, la que lleva la misma tilde de la ñ, hay dos g, la g de guatá, que es la g oral, y la g de mua, mua, muará, les dije yo el otro día. Y acá, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El único lugar donde vamos a hacer un cambio, un ajuste, es acá, ñandé, ña. Entonces, si yo le pido en este caso a Silvia, siguiendo este esquema de are, o, ya, acá no, acá va a ser ña, ro, pe, o. Va a ser la conjugación así, se añaní, dere ñaní, jae o ñaní, ñande ñañaní, orero ñaní, pepe ñaní, jae cuero ñaní. Ñaní es correr, una palabra muy antigua en el guaraní. Son de esas palabras que por algún motivo en la población más general se perdió. No se usó tanto, tuvo un uso más común, la transfonetización de disparar o disparar, que algunos inclusive en vez de la D usan la L, olipara, 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 bueno, pero disparar. Viene de disparar, que es una expresión castellana. La correcta en guaraní es ñaní. La idea en este caso siempre es que ustedes conozcan las dos formas. Si a ustedes les resulta más fácil decir se ha disparado, bueno, no hay ningún problema.
Pero si alguien mañana le pregunta, ¿y eso existe esa palabra en guaraní? Y sí existe. ¿Y cómo? ¿Cuál? Ñaní. Entonces, le quiero pedir ahora a Silvia, por favor, si Sí. puede conjugar ñaní. Se a ñaní, dere ñaní, jae o ñaní, ñande ñaní, jae fuera, orero ñaní, pepe ñaní, jae fuera o ñaní. Hoy por ahí te no sé, por ahí te ahora una cosita que perdimos de vista acá, yo particularmente, es pretérito. ¿Podrías repetir, Silvia, pero agregándole curí? Sea ñaní curí, dere ñaní curí, así. Se a ñaní curí, dere ñaní curí, jae o ñaní curí, ñande ñaní curí, ore lo ñaní curí, pepe ñaní curí, jae fuera o ñaní curí. Hoy por ahí te ya, no sé, por ahí te de Silvia. Apella yu lleve de a Eva Monbe U. Y fíjense de nuevo, acá tenemos la M nasal. La nasalidad de la M es universal. Les quiero aclarar eso por cualquier cosa. No es que el que habla castellano produce la M como un fonema oral y solamente el que habla guaraní. Para el guaraní solamente es nasal. Esto es porque si yo voy a pronunciar el sonido propio de la M, es con la boca cerrada. Esta es la M. Y consuena, consuena, con la ayuda de otro. Consuena con la A y es ma. Con la E y es me. Y con la I y es mi. Y con la O es mo. Allí está la boca cerrada. Y hay un timbre nasal. Igual que con la N, igual que con la B. B. ¿Verdad? O sea que el segundo fonema que integra esto se llama guaraní, les decía yo, digramas. En el acheguetí, en nuestro alfabeto, vimos que son, en guaraní es una sola letra, no es M y B larga, es B, ese es el nombre. Sin embargo, a esto técnicamente se le llama letra seminasal, pero es nasal. Otros le dicen también como sinónimo naso-oral, naso nasal y oral. Pero prima la nasalidad. Por eso acá cuando decimos ñandé, vamos a decir ñandé ñamombeú. No es ñandé ya, sino ñandé ñamombeú va a ser la forma de conjugar esto acá. Pues, Y allí, hay que era muy hasta interés la ara tiriguri un poco para ese equipo curi. No, quería nomás acotar algo ahí con relación a la M, pues ahora. Con todo gusto. Nosotros en locución decimos que son labiales, ¿verdad? La M, todo lo que invita a la conjunción, a la unión de los labios, ¿verdad? La M, la P y la B larga. No, acotando un poco a lo que decías nomás, que la M siempre se debe juntar los labios, ¿verdad? En esa parte, exacto. Eso nomás, profe. A ese mismo hecho que está señalando Luis, es justamente lo que nosotros le agregamos, es que al juntarse los labios y producirse el sonido, ¿verdad? Ese sonido, por esa razón, tiene esa calidad de nasal, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros conjugamos, entonces, también de una manera muy natural distinguimos ya de ña. A nosotros no nos cuesta, muy pocos casos hay donde uno dice, no, pero pronunció mal esta parte, ya moñe, por ejemplo, no, yo digo eso, ya moñe, y ya más uno me dice, bueno, iba inio, ya digo ya moñe, ña moñe, enio. Es lo mismo que el otro día con Luis justamente estábamos recordando el caso de ñanderetá o ñaneretá, ñané es aretá es nasal, yo pongo como prefijo ñané. Si ahora la palabra es oral, por ejemplo, ñandetaba, taba es oral, en taba no hay ningún fonema nasal, entonces allí corresponde decir ñandé. Simplemente son, repito, algunas confusiones que se dan. Hay veces cuando uno no tiene, digamos, ese conocimiento del guaraní como lengua materna, pero generalmente todos los que hablan guaraní tienen esa enorme facilidad de poder conjugar así. Acá en este caso va a ser el futuro, ¿verdad? Le tenemos que agregar ta. Se amon uta va a ser. Are o ya, no, are o ña. Are o ña, rope o, ¿verdad? Y le agregamos monbe u
ta. Mombe'u es el verbo narrar, en este caso contar, como decimos comúnmente, y ta, que es el futuro. Sea mombe'uta, andere mombe'uta, ja'eo mombe'uta, ñandeña mombe'uta, orero mombe'uta, pepe mombe'uta, jacuera mombe'uta. Ayurseco anga Rosana ve. Rosana y Catuba de Jare Eremiña de Mombe'u. Hoy pueda a procurar paiteta. Che amombe uta, ndere mombe uta, jae omombe uta, ñande ñamombe uta, ore Orero mombe'uta. omombe uta, Ro. pe orero mombe uta, pe mombe uta, jaecuera omombe uta. Hoy por ahí, Rosana, Guillema, ¿entendés? Estos son verbos de uso común, son de uso, si quieren ustedes, cotidiano, diario. Ahora vamos a pasar a la otra parte de todo este ejercicio. Fíjense que en esto que viene yo voy a usar oraciones cortas. Esto inclusive yo puedo separar y poner las oraciones una debajo de la otra, ¿verdad? Una oración es Perú, fíjense que están separadas por puntos seguidos, ¿verdad? Perú, ojokurika aguasupe. Perú, ojokurika aguasupe. Upepe oiko isu. Isu herakame. Isu oyapokuri tembiu. Oyapokuri bori bori. Perú haisu owapu haokarukuri. Haikuera oñe'ẽkuri ha heta opukákuri. Upéi Perú osẽkuri oguerahákuri isýpe ha heta oguatákuri. Perú oúkuri hógape pyhare. ¿Qué es lo que tiene esta oración? Perdón, esta lectura. El uso del pretérito, kuri. Y acá voy a hacer una aclaración. Nuevamente dirigiéndome a las personas que tienen ya el hábito de hablar guaraní. Oye, eva guaraní, hoy purúa guaraní, imitangui, hoy coaba, ojendúa, oye, eva guaraní, umía penguaná, y una cosa, estaba con aña. Muchas veces nosotros omitimos ya, después de haber, solamente con el pretérito ocurre esto. En el futuro sí o sí tenemos que ponerle el indicador de futuro. Acá bastaría con que yo dijese una sola vez curí. Vamos a suponer que yo digo esto que está acá. Perú ojo curika agua supe. Upepe y coisi, y si jeracame. Y si oyapo curí. Allí puedo ponerle una vez más. Tembiu. Oyapo bori bori. Perú haisi oguapu haukaru. Acuera oñe ekuri ha getao buka. Upei Perú 11, Oguerajacuri y Sipe, Ajetá Guatá, Perú, o Ucuri Joga Pepijare. O sea, yo puedo suprimir e igual el verbo en el contexto se entiende que están en tiempo pretérito. Y es el único caso en guaraní que a veces se da con el verbo en tiempo pretérito, que pierde la partícula. Pierde esa terminación curí en algunos casos. Otra manera de indicar que esto está en pretérito, y hay veces probablemente no vamos a decir en ninguna parte curí inclusive, es si yo digo Perú, ojo, cuejé, caguasupe, al ponerle cuejé. Ya cuejé en esa entrada me está diciendo que todo ocurrió ayer. Perú, ojo, cuejé, caguasupe, upepe coisí, y si jeracame, y si oyapo tembiu, oyapo curi bori bori, Perú haisi oguapui haokaru, aecuera oñe encuri, ajetao buka. Upe Perú once, oguera haisipe, aoguata. Perú oucuri, jogape puijare. Y basta con que yo ponga una referencia y veces para que ya todo lo que viene después se entienda que está en tiempo pretérito. Un caso muy particular es este que les estoy comentando, pero si voy a construir como corresponde, o sea, si voy a seguir las reglas como tienen que ser,
entonces la terminación curi tiene que estar al lado de cada verbo, que es la forma correcta. Moejara, Rojendu. allí no puede ser también ojo baikue, ojo. Claro. O acue, que son las otras formas de pretérito que les mostré. Acá podemos sustituir en toditos los casos curi por baikue. Y va a decir, Perú, ojo baikue cagua supe, upepe coisi, y si jeracame, y si oyapo acue tembiu, oyapo acue boribori, ¿verdad? O directamente tomar la forma más corta de baikue, que es acue. Perú, ojo acue cagua supe, upepe coisi, y si jeracame, y si oyapo acue tembiu, oyapo acue boribori. No se olviden que decíamos que hay más de una manera de indicar el pretérito. Sin embargo, entre todas las formas, la más común, la más usada es curi. Sí, Luis. Agendú, Silvia, veja, para precisar nomás, no hay cual agendú por apa. Ojo es como si, no, para mí que Silvia no usó la H aspirada, por si haya sido así, ¿verdad? Para tener en cuenta, Silvia, que la H debe ser aspirada, ¿verdad? Ojo, no ojo. No atendí bien cómo pronunció, pero es un punto que muchas veces escuchamos las personas y muchas de las que menos hablamos el guaraní, ¿verdad? Tendemos a decir ojo y no Claro. ojo, ¿verdad, profe? La J del castellano es una J fuerte y la G del guaraní es débil. Por ejemplo, si yo tuviera que decir jamás en guaraní, diría jamás. ¿Se dan cuenta? Uno es ja y otro es ja. En guaraní es ja, je. Por eso hacía la comparación con el tema del inglés. En el inglés también es aspirada, así como dice Luis. La G, lo que sería el equivalente a la J del castellano. Hablo del equivalente, no digo que es lo mismo, ¿verdad? Se parece. Es un sonido, así también como dijimos la semana pasada, siempre en la recordación de las palabras de Luis, el caso de che y che. En castellano, cha, che, chi es común, pero cha, che, chi no. Y cha, che, chi es del guaraní. La misma cosa lo que él acaba de mencionar con el tema de ja, je, ji, ¿verdad? Es aspirada la H nuestra del guaraní. Voy a leer y les voy a pedir una lectura a cada uno. Voy a leer nuevamente despacio y vamos a volver a leer este texto. Perú ojo curika agua supe, upepe oiko isu jeracame, isu oyapo curi tembiu, oyapo curi bori bori, Perú haisu owapi haokaru curi. Haikuera oñe ekuri hajeta opukakuri. Upei Perú onsekuri owerahákuri isýpe hajeta oguatákuri. Perú oúkuri hógape pyhare. Ahora quiero preguntarles, ¿quién puede darnos una lectura? Ya, Gladys, ya, Silvia, también, Rosana. No sé, vea, de padre moñese, y que tú pandere moñe mi vea que ape ajacá veme. Beatriz, ¿estás allí? Primera página. Si no, vamos a pedirle Priscila. a Priscila también, claro. Si quiere Priscila, con mucho gusto. Vaya Priscila, que tú vas. ¿Anishina o qué? No, ni. Va, te copio la dije Jaira Mande. O paitende Arisna copijare, la de presidenta ahora. Bueno. Chale este curi. Bueno, Rosana, lee tú. Ya ando, Rosana. Ok. Perú ojo curi kawa supe. Upepe oiko isu. Isu heta kame.
Jera. Oh, isi hera kame. Isi oya pokuri tembiu, oya pokuri bori bori. Oyapokuri. Oya Oyapokuri. pokuri bori bori. Peru ha isi owapu ha pokarukuri ha kuera oñe ekuri ha heta opuka kuri. Upei Peru osekuri owera hakuri isupe ha heta owatakuri. Peru oikokuri hogape pyhare. Perú oukuri hogape pyhare. Peru Ou oukuri hogape pyhare. hoy por interés. Imagínense la primera vez y ya yo primero se parece por una Rosana, ¿eh? Hoy por interés. Puede ser Gladys nuevamente. Sí, con mucho gusto. Perú ohokuri kaguasupe. Upepe oiko isu. Isu hera kame. Isu oyapokuri tembiu. Oyapokuri bori bori. Perú haisu owapu haukarukuri. Haikuera oñe'ẽkuri ha heta opukakuri. Upéi Perú osẽkuri oguerahákuri isýpe ha heta oguatákuri. Perú oúkuri hógape pyhare. Hoy por interés. Acá ya se dieron cuenta, hay una serie de elementos muy importantes a la hora de la lectura, entre ellos el uso de la y. Por eso también una repetición de y en varias palabras, ¿verdad? Sí. Es la intención. Y lo otro, me parece muy importante la silabación que están haciendo. Porque el guaraní es un idioma de sílabas directas. Por ejemplo, acá en te, mbi, u. No es tem, sino te, mbi. Cuando separamos en sílabas, las sílabas del guaraní siempre terminan en vocal. Siempre terminan en una vocal. Por eso que esta, muestro acá, la MB en guaraní es una sola letra y es inseparable. Por eso no puedo separar tem, y después decir vi-u. No es tem, vi-u, sino te, vi-u. ¿Verdad? Entonces, eso también es importante cuando les toque silabear, hacer este ejercicio. Va a ser importante que tengan siempre presente esto que les estoy señalando. Eso ocurre no solamente con el caso de Lambé, va a ocurrir con el caso de Landé, Ngue, Nte. Entonces, siempre que van a separar el sílaba, si van a decir, por ejemplo, Anguete, no va a ser Anguete, sino es A-Ngue-Te. A-Ngue-Te. Esa es una cuestión importante de recordar. Las sílabas del guaraní todas terminan en vocal. No hay sílabas, o sea, dentro de lo que conocemos como guaraní, no hay palabras que terminan en consonantes. Un ejemplo de una palabra prestada que hoy forma parte del guaraní es la palabra argel. Y fíjense que terminan R y gel en L. Argel en realidad en guaraní es ai, y ya vea, y ya etebio. ¿Verdad? Que es justamente la forma ya pronunciada en el molde del guaraní. Lo mismo ocurrió en alguna ocasión con ka, va, ara en guaraní y ka, bra, como bra, bre, bri no hay en guaraní, bra, bre, bri no hay, es ka, va, ara. ¿Qué hizo el guaraní? Metió una vocal y formó ka, consonante vocal, va, consonante vocal, ara, consonante vocal. La silabación guaraní es directa, por eso se dice. No tiene sílabas indirectas, ni tampoco mixtas, sino que simplemente es consonante vocal, consonante vocal. Hay veces entran dos vocales y tenemos lo que llamamos un diptongo. O hay veces pueden entrar tres vocales y allí tenemos lo que llamamos un triptongo. Acá ustedes van a ver, por ejemplo, el caso de gua o gua. Ahí les muestro. La penúltima línea. O, gua, ta, ku, ri. O, gua, ta, ku, ri. ¿Verdad? Esto es un caso de diptongo. Acá hay dos vocales seguidas que están en la misma sílaba. Bueno, esto al margen, pero es un comentario nada más para recordar a ustedes cómo funciona también la lengua al momento de tener que silabear.
el puso, por ejemplo, esto que vemos acá, que ya recuerdan ustedes, es la consonante que se usa en medio de dos vocales, es consonante. Entonces, ¿qué significa? Que siempre al separar en sílaba va a formar sílaba con la vocal que le sigue. Si yo tuviera que separar esto en sílaba, va a ser así. Voy a poner acá, ahí, y luego va a ir la E separada así. Esta es la forma de silabear ja-e. Acá va a ser cue, va a haber una sílaba más. En total acá vamos a encontrar 4 sílabas en ja, e, cue, era. Esta es la manera, repito, ya más técnica de silabear una palabra en guaraní. Acá tenemos 4 sílabas y siempre la regla es una consonante, una vocal. Una consonante, una vocal. Acá hay una consonante y 2 vocales. Y acá una consonante y una vocal. Pero siempre la palabra termina en vocal. Siempre distribuyendo un poco el trabajo, le pregunto a Silvia, en esta primera línea, te voy a pedir si podés hacernos una traducción. Perú ojo curicagua, súper. ¿Cómo diríamos eso en castellano? Perú es Pedro, ¿no? Perú Pedro. Ah, Pedro se fue a Cacupé. No. Caguazú. Caguazú. Cero en Caguazú, conducta, profesor. Cero en conducta. No, estoy totalmente... No, sabes que Gladys estaba leyendo lo que puso Bea porque no ve el texto. Entonces, quería que le ayude y quería hacer 2 cosas al mismo tiempo. Pedro se fue a Caguazú. Allí estaba su madre. Allí vive su madre. Exactamente, allí vive su madre. Y sí, era Su madre se llama Carmen. Carmen, muy bien. Y sí, su madre cocinó, podría ser, o su madre hizo la comida. O hizo la comida igual. Oyapocuri bori bori. Hizo bori bori. Pedro y su mamá. Se sentaron. Y comieron. A comer. A comer. Sí. Ellos estuvieron hablando y riéndose. Mucho. Muy bien. Mucho. Perú, después Pedro salió. Le llevó a su madre y caminó muchísimo, o caminó mucho. Caminó mucho. Perú, Oukuri, Joga, Pepijare. Pedro, Ojokuri. Oukuri, Joga, Pepijare. A la pucha, qué complicado. Ojokuri es... No, Oukuri. Oukuri. Vino a su casa en la noche. Pedro vino a su casa en la noche. Pensar que hace años la poetisa, escritora Susi Delgado me había regalado un libro en guaraní. Y yo dije, esto es ruso para mí, la forma, la escritura, me parecía lo complicadísimo. Y cada vez que me enviaba alguna canción, Rubén Domínguez desde Suiza, yo decía, pero ¿por qué lo que es tan complicado? Me parecía que era una cosa extraterrestre. Y ahora es notable, leyendo así, digo, pero si aprendí a leer esto, seguro que voy a interpretar también las canciones. Por supuesto. Y justamente por eso decía yo hace rato que hay mitos de mucho y muchos dicen que. Y hay gente que a veces, sin probar, se suma a ese dicen que. Y bueno, si acá alguien dijo difícil, allá el otro repite que es difícil, pero ni siquiera probó. Pero definitivamente con estos términos que manejamos, con estas palabras que fueron aproximadamente 200, creo que, con eso uno ya puede leer cualquier cosa que esté en guaraní, porque prácticamente van a ser quizás con otro enfoque, pero van a ser los mismos términos, ¿verdad? Claro, en realidad son un promedio de casi 400 palabras lo que llegamos a exponerles a ustedes acá. En el primer listado, unas 200 palabras allí en esos listados que hicimos. Y luego, a través de estos ejercicios, fuimos sumando las demás. Voy a pasar a esta otra que está acá. ¿Perdón?
Sí, ese muasaca mi hangua. No, Antes, si podés volver atrás, voy a dejar. ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí, acá. Sí, jaemo Perú ojo Caguasupe. Pedro Ujú. va a Caguazú. Pero yo Ahora sí. si yo digo Curí, quiero agregarle en mi traducción, avísame si está mal. Si yo le agrego Curí, quiero decir Pedro había, había ido. Quiero ¿O se fue? agregarle. El otro fue y el otro había, quería agregarle. ¿Está bien o está Sí. mal esa? El Ojoba Escue sería el había sido. Ojo va escue. Ojoba Escue. Ah, Eso es el había sido. El que equivale al había sido. Y este se ah, fue. Este el se fue. Curí ese fue directamente. Exactamente. Y es inclusive en la relación más aproximada es el se fue. Y el otro, el Ah, Baikue, es el había ido. ya, ahora sí, sí, sí. Yo no estaba en mi, no estaba ubicando ese va escue. Sí. Fíjense que en castellano está el pretérito en el indicativo y en el subjuntivo. Serían dos formas de expresar un verbo en pretérito. En guaraní hay 6 tiempos pretéritos. Entonces, con Ah, respecto al castellano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y vamos a tratar de traducir la idea, porque hay algunas de estas terminaciones que no tienen equivalente en castellano. Es por esa razón que nosotros, cuando hablamos castellano, me estoy refiriendo a la mayoría, allí a la expresión popular del castellano, no a una bien cuidada, con todas las formalidades académicas, estéticas, todo lo que corresponde al buen hablar. Me estoy refiriendo a lo común. Nosotros, por ejemplo, decimos mucho el un poco. Vení un poco, llevarle un poco, está tu mamá, traerle un poco, efectivamente es castellano, un y poco, pero en la sintaxis esa es una incorrección. En realidad lo que yo quiero que venga todo, vení, lo que yo quiero decir, vení, o venga, o ven, ¿verdad? Pero como en guaraní nosotros decimos eyumi, esa terminación mi es nuestro un poco. Eso es ya. lo que siempre nosotros decimos, pensamos en guaraní y hablamos en castellano. O por más que ahora una cantidad de gente ya no habla guaraní o no usa mucho guaraní, igual la conciencia colectiva instaló un poco que no es otra cosa que la traducción del guaraní al castellano. El otro ejemplo que yo les di acá, hablando de esto que estaba señalando para tratar de ser más explícito con Luis, que no tiene sentido. O sea, al hablante, para nosotros, da igual, pues entendemos, ¿verdad? Le dijo si que a su mamá, trajo si que el papel, le llevó si que al centro. ¿Verdad? Si que, ¿qué es si que? Y si que no es nada. Eso ya en una oportunidad anterior dije, yo digo mesa y van a ver mesa. Si ya conocen lo que es una mesa, van a ver la mesa. Yo digo mesa, o digo mesa, o digo yaguá. Y todos ustedes alguna vez recibieron la información que yaguá es el perro. Bueno, ustedes van a ver un perro en la mente, blanco, verde, azul, no importa qué clase, más grande, más flaco, pero yaguá. Si yo le digo caballo, la misma cosa. Le digo caballo, la misma cosa. Pues si yo le digo sí que, detrás sí que no hay nada, no hay ninguna imagen. Ustedes no van a poder representar, no, vos no van a saber que sí que es un feroz árbol que está allá en la esquina de la... No es. Pero ¿de dónde viene Sique? Y Sique es la traducción de Catú. O Ucatú vino Sique. O Ah. Jocatú se fue Sique. O Mombe Ucatú contó Sique. Pero Sique es una incorrección en el castellano. Está Es mal decir, es decir que es una instalación, como decís, del guaraní al castellano ya. al castellano, Al definitivamente. revés ya. Ajá. Es lo que yo en un trabajo desarrollé con el nombre de el castellano reducido por el guaraní. Aunque a mucha gente dice les molesta un poco esta forma de decir, pero en realidad no es reducción. El guaraní le redujo al castellano allí, le redujo al castellano desde el momento que todos nosotros, sin querer, queriendo o queriendo, usamos el na, vení, na, andate, na, contale, na, andame, na, guaraní. Y no podemos vivir sin el na. ¿Y na qué es? ¿Por qué decimos na? Porque na es un rogativo, eyuna, erena,
ewerahana, emombe una. Y decir vení es seco, decir ven es seco. Entonces le agregamos esa expresividad guaraní, decimos venina. Venina. Claro, y la misma cosa ocurre con el que. Vení que, traerle que, llevarle que. El que al final no es castellano, eso es guaraní, eyuque, ereque, yapoque. ¿Y por qué decimos? Porque vení no es suficiente. El que del guaraní, pues la orden. Es la orden imperativa, es el que, eyuque, porque esa que es la abreviación de shaque. Shaque dijo, otra es de yuiramo. Shaque ya, otra es de yuiramo, ¿verdad? Esa que es la abreviación de shaque. Y entonces, cuando queremos dar una orden pesada en el castellano, decimos, vení que, decirle que a tu mamá, llevarle que, a que si no le llevas, vas a ligar ahora. Bueno, eso ocurre en muchos casos como este que estamos mencionando, y por eso les decía, el guaraní es más expresivo. Es más expresivo. Si yo le digo, hay 6 formas de pretérito, resulta que voy a pasar al castellano por la regla del castellano, tengo solamente 2 maneras de, o en el indicativo o en el subjuntivo de conjugar un verbo en castellano. En guaraní son 6. Van a tener eso mismo, por ejemplo, con lo que llamamos los grados. En castellano, yo digo mesa, o digo, mejor uso un adjetivo, lindo, o bonito. Lindo voy a usar, es más común. Yo digo lindo, o puedo decir después muy lindo, o lindísimo, o puedo decir más lindo que. Eso es un comparativo. Más lindo que, igual de lindo que, o menos lindo que. Y el superlativo, relativo cuando lleva muy, yo digo muy lindo. Y absoluto cuando lleva ísimo, lindísimo. Eso en guaraní es poná. Y si yo digo ipona ve, ipona y ve. Ipona y suiza, allí es de igualdad. Ese es comparativo. Y si yo digo ipona y te, es muy lindo o lindísimo. Ese ite es el superlativo. Pero resulta que después hay otros superlativos más, porque yo puedo decir ipona y tereí, ipona y tereí. Allí le agrego itereí, era ite nomás. Y después puedo decir ipona arasá. Arasá es más que ipona y tereí. Y después puedo mezclar y decir ipona y tereí arasá. Y eso no se puede decir en castellano. Eso sería como decir muy, muy, muy lindo. Es la única forma que puedo explicarle, pero ya no tiene traducción. Por eso que cuando hablamos castellano, pero es lindo itereíneo, eso que hasta allí le encajamos el itereí, porque decir es lindo no dice todo. Voy a Y esa, sí. hablando usted de instalación, nosotros solemos decir hombre potiva y patesue. Y lo que quisimos decir es que le pegó tan bien, tan bien le pegó. Sí. Pero en guaraní decimos hombre poti vai paitesube. Lo que quisimos decir es hombre poti ponaitesube. Sí. Es decir, la idea es de que demasiado bien le pegó, ¿verdad? En cambio se dice vai. Es una contra... es una instalación que se tiene al revés. No sé si eso surgió en el Guairá, por decir, ¿verdad? No hables mal del Guairá, Luis. No hablo mal, señora. No, digo nomás, no sé dónde, hablando de instalación, no sé dónde se instaló, ¿verdad? Ese tema de, bueno, o el ponaite, el valle tereí, significa súper lindo, ¿verdad? Hombre potiva y paite súper. Sí. No se olviden que nosotros tenemos los matices que le vamos agregando, que hay muchos son hasta inexplicables, pero que resultan pintorescos para nosotros, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a entender acá. La regla dice que Iponá es lindo, pero resulta que acá la gente no dice solamente Iponá, dice Iponá corocho, Iponá cocó. Voy a decir una grosería, Iponá con tecacá. Bueno, todo eso se dice, pero todo el mundo entiende. Pues si alguien me dice eso, yo sé que es una cosa, pero descomunalmente preciosa, hermosa, indescriptiblemente bonita, pero es una manera que tenemos de manifestar. Usamos con una facilidad única todas estas. ¿Sí? Ahí hay una consulta. Hay una consulta de una de las participantes. ¿Cómo se dice? Muy lindo, parece que leí, apareció en mi pantalla y esa. Y no pone IT.
Si es muy Ahí lindo correcto. o si es lindísimo. El equivalente al superlativo del castellano es ité. Y allí la única distinción que hacemos en guaraní es que hay veces hay palabras que terminan en vocales fuertes, en A, E, O, y allí le agregamos IT. Y si las palabras terminan en vocales débiles, I, U, U, le agregamos ET. Kaaruete, por ejemplo, decimos. Esa ET, la terminación ET, como Kaaru termina en U, le agregamos ET. Eso es lo que significa un superlativo. Ya es muy tarde. Para nosotros seríamos Kaaruete, ya sería casi el atardecer, antes de oscurecer. Esas terminaciones nosotros tenemos en guaraní, y para decir simplemente el muy o el ísimo del castellano es ité o eté. Y después de eso ya viene itereí, etereí. Y después de eso otra vez viene rasá. Y después de eso viene la mezcla de los tres. Itereí, rasá, etereí, rasá. Y esos son grados que ya no tienen una traducción equivalente en el castellano. Solamente floreando y agregándole algunas cosas nos sale algo parecido, pero no tiene una traducción ya directa. De Pues hecho, ahora, por eso que siempre decimos el dulce y expresivo. Allí la palabra expresivo, pero le dan el ojo a lo que es el guaraní. Pero Hendú, Xerendu Porama Kuanga. Hendú, Uye, o se va y paitela ese micrófono, no ya hablita ahí. Pues ahora, cuando nosotros hablamos en español, inclusive, comúnmente usamos la mezcla de ambos y decimos, no, normalmente decimos, se fue Sikengokuri. Yo sé que es una expresión, pero se escucha tan normalmente esa expresión cuando uno sale o vino Sikengokuri. Entonces, ese ngo también se utiliza en el español. Yo estaba leyendo ahora la lectura, ¿verdad? Y me vino mucho a la mente porque ohongokuri, el ngo, también es una expresión muy utilizada, o ungo, Ahí en ohongo. guaraní lo que se le llama eso modo narrativo, verosímil, se le dice a uno, que ya no existe en castellano, eso solamente tiene guaraní. El castellano tiene 4 modos, 5 según algunos con el infinitivo. El guaraní tiene 36 modos, que otra vez se pueden mezclar y pueden ser modos bicompuestos, tricompuestos. O sea, eso sirve para reflejar lo que estoy diciendo, y te voy a decir de esta manera. Narrativo verosímil es cuando yo le agrego a la palabra nico o su abreviatura, que es co. Y puedo decir también ningo si la palabra es nasal, ningo. Y eso se abrevia en go. En síntesis, cuando yo digo nico o digo ningo, yo soy testigo de algo. Cero vaqueo yehu, serenondebe. Chive o guatá o ape. Hacia esa chive o guatá o ape. O guatá. Y si yo uso lo que se llama el narrativo inverosímil, uso un daye, o eso su abreviación es ye, o un daye, no voy a decir con el mismo tiempo, si ve o guatán daye ko ape. Dicen que si ve caminó, o guatakuri tenía que decir, si ve o guatakuri, si ve o ningo o guatakuri ko ape. Si es que yo digo o guatakuri, pretérito, y ningo es dicen que. Sienda heshai. Si ve o guatakuri daye ko arubi. Dicen que si ve caminó por acá. Pues sienda heshai. Es en daye o un daye caray silverio. O un daye. Pero sienda heshai. Angaseja éramos o caray silverio. O único caray silverio. Debe ser heshai. O único. Si eres sabe no debe, ¿verdad? Sea heshakuri o unamo. Entonces el guaraní tiene lo que se llama el narrativo verosímil y el narrativo inverosímil, que es el nico, que se abrevia en co, o ningo, que puede ser en go. Y el narrativo inverosímil, que es el daye, el dicen que, el probablemente, el a lo mejor, etc., es el daye, que se abrevia en ye, o huye, o joye, o mombe huye. Eso ya para no decir o un daye, o hondaye, indaye, que decimos abreviando en ye.
Se llaman modos, y por eso es que usamos mucho. Es tan importante en Bojara cuando conocemos de dónde proviene o cómo, porque a veces ni nosotros mismos, porque no tenemos la costumbre. Yo particularmente en el colegio no estudié guaraní, pero yo sé guaraní porque mi abuela, yo soy abuela Membú, y mi abuela me crió en idioma guaraní, o sea que yo entiendo perfectamente, solamente que como no lo usaba mucho, entonces en el colegio yo me desacostumbré a hablar, pero no a escuchar. Entonces, como que ahora parece que uno retoma eso, es como cuando uno anda en bicicleta y después de un tiempo parece que demora, pero siempre aprende eso, siempre, nunca deja de saber andar en bicicleta. Entonces, estas clases particularmente a mí es como que me trajo otra vez a colación algo que yo ya sabía, pero me faltaba un poco de coraje para poder expresar, porque uno no quiere errar. Y entonces tímidamente comienza, pero ahora parece como que uno tiene más coraje cuando comienza a estudiar, ¿verdad? Comienza a saber un poco más. Y también para poder ayudarle a los demás, porque aquí, por ejemplo, le tenemos a nuestra compañera Priscila, que ella, por ejemplo, es brasileña y ella estudia en la Universidad de Paraguay y muchas veces para alguien que nunca tuvo contacto con el idioma, es un poco difícil, pero una vez que ella comenzó a tener esas, como dicen ellos, esas chicas, ¿verdad? Entonces le fue mucho más fácil, porque conversando con ella, inclusive yo le saludo ya en guaraní, ella me saluda, es muy interesante como aparentemente cuando entró en la clase, yo quisiera que ella le dé su testimonio de que cuando entró en la clase ella dijo, Dios mío, aquí estoy perdida, ¿verdad? Pero después se vio viendo que no es así. Eso más quería acotar cómo es interesante, dulce y expresivo nuestro idioma. Ñañe es veana, ñañe es esta veana. Una forma, la única manera de aprender el idioma es hablando. Y otro mito. Yo tengo miedo a hablar guaraní para no hablar mal, pero no tenemos miedo para hablar castellano, igual hablamos mal castellano. ¿Quién habla bien castellano en Paraguay? Yo hago un esfuerzo tremendo cuando me paro frente a mis alumnos, intento hablar castellano, pero salgo de esa clase y hablo como cualquiera. Yo ni conocería lo que yo tener, todo eso forma parte del mundo. Pero nadie tiene miedo de hablar mal castellano, pero sí tenemos miedo de hablar guaraní. Eso se nos metió en la cabeza. Ani tenañe el año evaíta. Pero cuando ya el castellano venía ella, ustedes van a escuchar castellano, pero pésimo en muchísima gente. Y no importa que tenga 4 o 5 maestrías y un doctorado encima. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es animarnos y autocorregirnos o bien escuchar a veces las críticas que nos puedan hacer otros. Esa es la única forma que se aprende. Que no sea la excusa, tengo miedo o no quiero meter la pata. Nadie va a aprender a hablar. Ustedes, voy a ponerles el mismo ejemplo de hace rato, fueron a los Estados Unidos y en la primera, así como bien decías, nadie aprende a andar en bicicleta en la primera vez. Ustedes habrán metido la pata más de una vez al pronunciar el inglés inicialmente. Bueno, ¿y hoy qué pasó? Hoy hablan perfectamente. Pero ¿cómo lograron eso? Y hablando, y equivocándose, y corrigiéndose, y equivocándose, y corrigiéndose, y hablando, y procurando hablar bien cada vez que lo hacen, ¿verdad? Esas son cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Por eso, al empezar, les mostraba yo una estructura básica, una estructura que se puede seguir, y para eso lo que vamos a hacer es el relleno con estas palabras, que es lo que muchas veces nos faltan, palabras. ¿Cómo tengo que decir cantar? ¿Cómo tengo que decir correr? ¿Cómo tengo que decir contar? Bueno, ese listado es el que yo les estuve dando.
les di un listado de verbos, un listado de sustantivos, un listado de determinativos, un listado de adjetivos calificativos, otro de adverbios, las conjunciones más usadas, las interjecciones, y allí uno ya tiene de qué agarrarse. Así como decía Silvia, allí está lo básico, lo elemental. Teniendo ese vocabulario, el resto ya. No quiero ser muy exagerado, pero se parece mucho a la forma en que la gente suele decir Yawari Aya. El resto ya es Yawari Aya, ¿no? Bueno, ahora quiero plantearles, fíjense que acá hay una oración que a propósito está desordenada. A ver si son capaces ustedes de descubrir cuál es la oración correcta. Caraí, Caraí. Owatá, Ndive, Coge y Sí. Silvia. Caraí, Guatán, Dive, Cueje, y Sí. Y sí, Ndive. Ah. Pecaraí, Guatán, Cueje y Sí, Dive. Sí, Ndive. Allí está. Entonces tendríamos que poner esto acá. Ahí. Pecaraí, Owatá, Coge y Sí, Ndive. Y Ndive vamos a poner acá al final. Esta es la oración. Pecaraí, Owatá y Sí, Ndive. Coge y Sí, Ndive. ¿Y cuál sería la traducción de esto? Pecaraí, Owatá, Coge y Sí, Ndive. El Señor caminó ayer con su madre. Excelente, excelente. Esta otra dice acá, Mitacuña, Oyogua, o Cuatiá. Geta Monotí, dice. Mitacuña, Oyogua, o Cuatiá, Geta Monotí. Comitacuñá. Mitacuñá, Morotí, Oyogua, Getacuatía. Comitacuña, Oyogua, Geta. Comitacuñá, Morotí, Oyogua, Getacuatía. Indicativo y pecha. Comitacuña, Oyogua, Geta, Cuatiá, Monotí. Tú también. Baisha, cuando vinamos pecha, comita cuñado, yo voy a estar cuatía monotín, baisha ya te vea castellano, ¿verdad? Esa muchacha ha comprado muchos papeles blancos. Perfecto. Y cambiándole un poquitito, vamos a suponer que acá vamos a agregarle monotín a cuñataí. Si decimos comita cuñada monotín, o yo voy a estar cuatía. Esa muchacha blanca compró muchos papeles. Sí, o compra muchos papeles, están presentes. Si le agregamos curí, va a estar en el pretérito, sí. Entonces, de cualquiera de las dos formas, se puede entender la oración. Es simplemente el desorden inicial y darnos cuenta que ustedes, sin ningún problema, pueden ordenar y entender qué es lo que tratamos de decir acá. Cuñacaraí, Owerú, Andaí, Bojapui, Japacoa, Irundi, Amó. Esta está más complicada. Amó, Cuñacaraí. Amó. Owerú, Andaí. Owerú, Andaí. ¿Cuál sería el orden acá en Andaí, Bojapui? Bojapui, Andaí. Eso, la ñamoita ave. Bojapui, Andaí. Irundi, Pacoba. Irundi, Pacoba. Se dan cuenta que acá están ustedes cumpliendo exactamente la regla que les dije. Los determinativos como Bojapui y Irundi van antes de los sustantivos que son Andaí y Pacoba. ¿Se dan cuenta? Igual que Amó, Cuñacaraí. No podemos decir Cuñacaraí, Amó. No podemos decir Andaí, Bojapui o Irundi, Pacoba, Irundi. Sino que esta es la forma. Siempre los determinativos están antes del sustantivo. ¿No? Y acá es Amó, Cuñacaraí, Owerú, Bojapui, Andaí, Jairundi, Pacoba. Y se ya está para castellano. Aquella señora trajo tres calabazas y 4 bananas. Bananas, sí. No se olviden que siempre están presentes. Aquella señora trae 3 calabazas y 4 bananas. Mitamarangatu Overahaten Biu Umijeta. Mitamarangatu. Mitamarangatu. Overahaten Biu Jeta. Por el mismo principio que en Bojapui, Andaí y en Irundi y Pacoba,
Geta tiene que ir delante. Geta tembiú. Ahí. Ujú. Mimi tamarangatú, geta tembiú. Traducción. Esas niñas inteligentes, no. Buenos. Buenos. Esos Esos niños niños buenos. Buenos. Oh, Sí, buenos. llevan mucha comida. excelente. Aves y caballo, pia monotín con oñaní. Con A, caballo, E, con Caballo, Acá hay un monotín. Caballo morotí. caballo, monotín. Fue Eh, Oñani, pues, diga, tú llamo ahí oñanina, pues llamo. Bebé. Bebé está con caballo, monotín, oñaní, pia ñaní es correr. A veces ya está presente lo mismo. Con caballo, monotín, oñaní, pia aquellos caballos blancos corrieron corre. muy corren, fuerte, corrieron fuerte. serían corren, Rápido. estos corren rápido. serían. Estos caballos Ah. blancos corren rápido. Exacto. Ahí está. Con A, no se olviden que con A es el equivalente a estos, estas. Con A caraí, con A cuña caraí. En este caso, con A caballo, estos caballos. Monotí blanco, oñaní corren rápido. ¿Verdad? Y estas, las dos últimas. Siempre, repito, tratando ustedes de recordar el esquema que les mostré, ¿verdad? Determinativos, después sustantivos, después calificativos. Esa es una estructura clásica en la construcción regular del guaraní. Dice ahora, vaca para, behue, peteí o guatá. Peteí, vacapará, Para o guatambe. O guatambehue. Se dan cuenta siempre también el verbo antes y el calificativo del verbo después. Así como oñanipia o guatambehue. Está el verbo y después está el calificativo. vacapará. Vaca para o guatambehue. ¿Cómo sería esto? Lo de para. Una vaca a motas. Sí, puede ser. Una Para vaca a la motas camina despacio. despacio. Camina lento. Camina lento también. Sí, sí, sí. Y el último. Eru, Arandú, She, Obereco, Aranducás libros. Etapiajú. A ver un poquitito cómo puede ser. Xerú, Eru, Arandú, Arandú, Ohuereco, Getá, Obereco, Aranduca, Yahoo. Puyajú. Cheru, Arandú, Obereco, Getá, Aranducá, Puyajú. Acá está She, es el determinativo. Eru es el sustantivo. Arandú es el calificativo. Está el verbo en el medio. Aranducá es el sustantivo. El determinativo es Getá. Y el calificativo es Puyajú. ¿Se dan cuenta? La fórmula es la misma. Cheru, Arandú, Obereco, Getá, Aranducá, Puyajú. La traducción sería Mi padre, ¿qué es sabio. Arandú? Sabio es Inteligente, Arandú. sabio. Mi padre sabio tiene muchos libros nuevos. Excelente. Hay una cosa que acá vale la pena también recordarles, porque en alguna ocasión hablamos de esto. Ara Andú. Ara Andú es el sensor del universo, el sensor del tiempo, el que sabe todo. Por eso dije sabio. El inteligente o la inteligencia en guaraní se dice Mba'ekoa. Y nunca olvido en una anécdota con un burubishá, ambiá. Recuerdo, creo que les contaba la historia acá en el centro, frente al Indi. Hablando con él en un momento, yo traté de significarle que él sabía mucho. Y yo le dije a él, ayer vango nearando le digo yo. Y me dice él, ne inango se arandu, checo semba ecuadamente. Hay congo ahí na arandura picueri, me dice. En síntesis, después me aclara él que yo soy inteligente, pero aún no soy sabio. Ando detrás de la sabiduría, me decía. Hoy cope ara andura picueri, son precisiones semánticas en todo caso. Por eso hago nomás el comentario acá, arandú, nosotros usamos mucho y es la sabiduría. Y el sabio es arandú.
Bueno, y acá preparé esto que es para la noche de hoy. Pero antes de eso, porque creo que hubo un compromiso y no sé, yo creo que está preparadísimo el profesor Luis para una poesía antes de esta canción. Y que tú, Bidón Bojara, el copio que tenías en tu caja, no habrá. Y gusto y tereña gente la Luis Arguello tuvo. Espera, ya está el copa, Gina. O Kiriri Tereyó. Reime papel pejina. Aime. Ayer por acá se harán ducare. Se harán ducare. Bueno. Sí. Bueno, Tenés una mano, la hacemos un honor para nosotros, profesor, escucharte. bueno, este es un... en Boejara David también tiene su versión, que todavía no grabé. Sí. Esta es una versión, creo que la mayoría de los Boejara, de los académicos, tradujeron este poema que está traducido a más de 70 idiomas, según leí. Desiderata Boejara. La Ecuá ombo hazaña de guaraní don Sabino. Era mi compañero en el Ministerio de Educación, Cultura Popular, él estaba, y yo estaba en teleeducación. Ese es un pedazo, pese a máquina, pero no a máquina ya. La cinta punta, no entendé, pero más o menos me explicó él, ¿verdad? Porque no era toda negra la cinta de la máquina de escribir. O muy buisubi, ¿entendés? Sí. Y entonces dice lo siguiente. Eguatatore, Paraná, Taguea, Putepe. Tanahomianga guapui, Catubare, Yuhuki, Ninihape. Y Catumigo vente caneo, ure, Enihaguere, Koyiko, Putui, Ponaba, Magma, vender a Pisandie. Emombe una ñete guambe, huecatupeti, esa capona veja maisha. Es en donde la pisape. Y que tuvieron mimbe, hueja y tabubabe. Aicuera, o huerecoa veí en vijasacue. Ella de la pisa, ñora y no catu, y ñe ereiva, humiva, como pojita ne angape. Reñen bollo ya cera mondera pisandie. Reputaba en are y coreivo ñen buasipe. Oita huicatu ete, tu isabeba, a mi si beban de jehui. Ander envia poponawi javei en bosaco iwi, bocointe mopona pener envia po. Pero ha emisira moye pepe te ita yua ñete guava, ara uva en ame ñambo el cuevo. E javi pona que pener envia po. A que co ari ñaneren genyen botabuwi. Ani que dere ya, yehesa amba ecuao y coveva. Está un ite coveo ñe piaba juputu jangua purenda y ponaba pete cove en gente coguatewi. Ani que ndeboí reñen botau e por güero jore guau. Javeí ani que huerecoto rillaron por ahí jupe. A que pe ñañañen botawindie. Hoy cocuñanañaroncha. Emoí que gente ite pe umite sapunao ya va jobo aricuera. Es ella que pe umimba mitaro supe guareva. Eño tuanga potua ñete guava, ne putibu hangua, ye yo puva ire y moja uvawi. Heta que lleva ahí geño y cane hoja a uwi. Peteinte copoti ari ñemoi, hatere yuhubi aja marangatun de pupe. Debete imitar co guape ari lai catui de misi bebo mi ubirate rambuyawi. Hai cuera isabei, rei covana ye bebeno rejesa, esa cátera puntum. El güero viabana coarayere hendaitepe. Upebawi, reguere cobananga guaputu pandie. Taja ella pues mirayamba neremianduje se. Hasta hoy mirayamba nemba apoja nerembipota. Eñonga tuanga guapende pupe. Coye y cobe panana ñemo caña putepe.
Yepevero añen botabubu a unja y potapu yehuputu uwa putepe koibora y ponahueteri. Eñangareco. Eñepia que voy a pavemere y coseno. Esfuérzate por ser feliz. Y potapua se llama, es la traducción que le hizo Sabino Jiménez. Debo dejar a ella de traducir a Excelente, excelente. Ya veo fecha bebé más de Luis. Saca así. No, yo conozco esa traducción. Él la hizo inclusive en algún momento, yo no sé qué habrá pasado lastimosamente cuando falleció él. Muchas de sus cosas se perdieron, vinieron algunos de sus familiares, llevaron, quedamos huérfanos de los materiales de Sabino. Él había hecho una grabación en cassette. Siempre solíamos poner allí en el Ateneo a hacer escuchar. Y era una cuestión muy, muy, muy querida por todos. Y mira, no es por nada, ni por la ocasión, porque no hace falta, pero a vos te sale esto del alma y perfecto, ¿eh? Qué honor para nosotros que escucharte esta noche, ¿eh? Este poema es mi poema bandera, profesor. Guaraní, hablando guaraní, ¿verdad? Cuando estaba maestro de ceremonia en la Universidad Americana, leí Desiderata en castellano y después me pidieron si tenía en guaraní. Y menos mal que tenía a mano este material. Entonces siempre hago eco. Excelente. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecido, profesor. Y un placer que estés con nosotros esta noche. Antes de nuestra ida, yo preparé esto porque dije que íbamos a irnos cantando, ¿verdad? Sí. Es una canción que yo creo que todos conocemos. Fue ganadora de uno de los festivales universitarios, los antiguos festivales que se hacían acá en Asunción, de Cayo Fretes y Ana Cardoso. En este caso interpretado por una compañera nuestra del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Tajeño y Yeñanembae. Voy a leerles y vamos a después leer en forma conjunta, ustedes allí y yo acá con ustedes. Pero voy a leer primeramente yo. Tobena tu panta shepi timo. Ha emi hanwa shepi arasu. Y maite wibema añandu. Heta arana shemongebei. Hipojiwi. Hiposivi dice acá, perdón, es acá leer esto. Hipojiwi. Y me faltó la I acá. Antes más allá. Hipojiwi. Daikatui amoñemi. Uma vez guareisha ya comi llegué. Ñaneñe etepe ñaño mongueta. Va ereico ñambo uike. En la versión original dicen va ereico la ñambo uike. Umiñande picueco y poré. Neina lomita ñaño moirumba. Tajeño llegué ñanembae. Neina lomita ñaño moirumba. Tajeño llegué ñanembae. Ya hay juve ñaneneta. Ha eiseite banda jetai. Tetán ambue magmabagui y ponabe. Ibi tu pope ya heyaña neñe. Tome asai, tomo sarambi. Toye coa o parupiete. Ibi tu pope ya heyaña neñe. Tome asai, tomo sarambi. Toye coa o parupiete. Esta es la letra de esta hermosa canción que voy a volver a leer y les voy a pedir a ustedes que repitan detrás mío cada línea que voy a ir diciendo. Tobena tu pan, tache pitimo. Tobena tu pan, tache pitimo. Excelente, así me gusta porque se escucha allí de forma variada. Ha emi hanwa, shepi arasu. Ha emi hanwa, shepi arasu. Y maite wibema añandu. Maite wibema añandu. Esta ara nacemongebei. Esta ara nacemongebei. Hipojiwi daikatui amoñemi. Hipojiwi daikatui amoñemi. Acá solamente para aclarar, Tobena tu pata que Dios me ayude. Que ojalá Dios me ayude. Primera línea.
En mi jamás se puede hacer para decir mi dolor, para expresar mi dolor. Y Maite vive mañandú, desde hace mucho tiempo siento. Esta arana shemongebei, muchos días no me dejó dormir, o hace que no me deja dormir. Y por ser muy pesado, muy complejo, muy complicado, muy doloroso, no lo puedo esconder. No lo puedo esconder. Y Mabe Guarei Sayay Comille. Si pueden decir ahora, y Mabe Guarei Sayay Mabe Guareisha, Yay Comille. Ñaneñe Etepe, Ñaño Monguetá. Ñaneñe Etepe, Ñaño Monguetá. Pa Érico Ñamboique. Va Érico Ñamboique. Umiñan de Picuepo y Poré. Umiñan de Picuepo y Poré. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Tajeño Yei Ñanembae. Tajeño Yei Ñanembae. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Tajeño Yei Ñanembae. Tajeño Yei Ñanembae. Repito en castellano la primera línea. Imae Guarei Sayay Comille. Como antes, volvamos a vivir. Ñaneñe Etepe, Ñaño Monguetá. Hablemos en nuestra verdadera lengua. Va Érico Ñamboique. ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué dejamos de lado un miñan de Picuepo y Poré? Las pisadas de nuestros ancestros, la herencia de nuestros ancestros. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Vamos, amigos, vamos a acompañarnos, acompañémonos. Tajeño Yei Ñanembae, que renazca lo nuestro. Neina Lomita, Ñaño Moirumba. Vamos, amigos, acompañémonos. Tajeño Yei Ñanembae, que renazca nuevamente lo nuestro. Y ahora repiten otra vez conmigo. Yajay Juveña Nenetá. Ha ei seite bandas etai. Tetá ambue magmaba y ponave. Tetá ambue magmaba y ponave. Y vitu pope ya se yaña neñe. Y vitu pope ya se yaña neñe. Tome asai, tomo sarambi. Toma asai, tomo sarambi. Oye coa o parvite. Oye coa o parvite. Y vitu pope ya se yaña neñe. Y vitu pope ya se yaña neñe. Tome asai, tomo sarambi. Toma asai, tomo sarambi. Oye coa o parvite. Oye coa o parvite. Acá en la primera línea, ya hay juveña neneta, amemos más nuestra patria. Hay seite bandas ahí, como ella, no hay muchas. Tetá ambue magma y ponave, es más linda que muchas otras repúblicas u otros países. Y tu pope ya se yaña neñe. En las alas del viento dejemos a nuestra lengua. Tome asai, tomo sarambí, que la esparza, que la distribuya. Toyecoao parviete, que sea conocida en todas partes. Y repite eso mismo allí. Ahora voy a mostrarles en la parte final de esto para que puedan escuchar. Un segundito acá. Esta creo que es muy difícil. Vamos a ver si ustedes pueden alcanzar a ver. En realidad esta es un segundito porque allá digo a ver. Ahora voy a volver acá y probablemente ya tenga acá lo que quiero compartir con ustedes. Antes Imaña y Min de Guacoma, pero ya sepas el tema. A ver, acá está. Bueno. Ahora, ustedes me van a decir si es que alcanzan a escuchar,
si ven ya en este momento o todavía no el video. Sí, ya vemos. Ahora escuchen, por favor, y luego cantamos juntos en la parte final. ¿Se escucha allí, verdad? Sí. Bueno, aquí va. Tovena tu pata shepu pingo ha emi hagua shepu arasu umai te wibe ma anyantu keta arana shemonga ve ipokui windai katui amonyemi uma ve guare se ye komi yegu nyanenye ete peña nyemongeta ba eriko peña buke uminyan de pui pui pore Neina lomita, ñaño moirumba, taje ñoye ñanemba Neina lomita, ñaño moirumba, taje ñoye ñanemba Yaja y juveña nereta, haisha y te banda que tai, te tambue maumaba y wi ponabe, y tu pope ya que ñaña como aceito sarambi, toyegua o parupiete, y tu pope ya que ya como aceito sarambi, toyegua o parupiete. De guarisha y comi yegu ñaneña ete peña ñemongeta ba eriko peña buke umiñan de pui pore naina lomita ñaño moirumba tajeño yegu ñanemba naina lomita ñaño moirumba tajeño yegu ñanemba Yaja y juveña nereta, haisha y te banda que tai, te tambue magma y ponabe, y tu pope ya que ya neñe, como aceito sarambi, toyegua o parupiete, y tu pope ya que ya neñe, como aceito sarambi, toyegua o parupiete. Toyegua o parupiete, toyegua o parupiete, toyegua o parupiete. Bueno, esta es la canción y este es el desafío, nuestro reto de la noche final. Allá burajeta no ni de payas a cuestión. Yo voy a mostrarles ahora el texto y les voy a pedir entonces que podamos hacer de cantantes en esta despedida de nuestro curso de esta noche. Acá les voy a compartir la letra. Vamos a ir viendo esto por parte. Allí ya creo que pueden ver. Si sí. Me confirman que sí, bueno, sí, ahora vamos a ir me van a indicar si es que alcanzan a escuchar ya la canción. ¿Se escucha allí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos. Tovena tu pata shepu pingo ha emi hagua shepu arasu umai te wibe ma anyantu keta arana shemonga ve ipokui windai katui amonyemi uma ve guarisha y comi yegu ñaneñe ete peña ñemongeta ba
eriko peña buke umiñande puikue pore neina lomita ñaño moirumba tajeño ñanemba neina lomita ñaño moirumba tajeño ñanemba Yaja y jubeña nereta, haisha y te banda que tai, te tambue magmaba y wi pona ve, y tu pope ya que ñaña, como así tomo sarambi, to llegó o parupiete, y tu pope ya que ñaña, como así tomo sarambi, to llegó o parupiete. Una en cámara lenta. Mave guarisha ye komi yegu Yaneña ete peña nye morgeta Pa eriko peña buke Umiñande puikue puipore Naina lomita Ñaño moirumba Tajeño yegu ñanemba Naina lomita Ñaño moirumba Tajeño yegu ñanemba Yaje juveña nereta, aisha y te banda que tai, te tambue magmaba y por haber, y tu pope ya neñe, como así como sarambi, toye qua o parupiete, y tu pope ya neñe, como así como sarambi, toye qua o parupiete. Toye kwa o parupiete, toye kwa o parupiete, toye kwa o parupiete. Bueno. Qué hermosa letra. Hermosa letra, no conocía esa canción. Bueno, esta es una canción ganadora del festival Déjala ahí universitario por ahí de te ir a 1980 y un poquitito. Así es que con esto nosotros vamos a terminar este ciclo de 10 clases que estuvimos compartiendo. Sin darnos cuenta, transcurrieron 2 horas muy contentos, muy entretenidos acá entre todos y una muy buena participación de todos los que estuvieron aquí en la plataforma. Yo les agradezco a todos y en particular allí a la asociación, en la persona de la señora Gladys y de la señora Silvia, por esta oportunidad, por este espacio para compartir con ustedes nuestros conocimientos sobre la lengua guaraní. Muchas gracias. Aguillé, a Pepe se llama Cuñacara y Gladys, a Silvia y Pajabe. Queremos que Gladys tome una foto de todos los participantes con el profesor para que podamos mencionarle a la gente que no pudo conectarse lo que se perdieron, que aprendimos a cantar en guaraní. Sí, por favor, pongan sus cámaras. Miguel, ¿será que puedes? Liliana. Mi amorcito, ¿puedes abrir tu cámara? Cristina se está arreglando. Él está convaleciente, pues. Lili, ¿vos estás ahí? Lili Vigo. Ok, se sonrían. Ahora sí pueden sonreír. Hola, gente, ¿cómo están? Pon la cámara un ratito, vamos a salir en una foto. Dios te salve María. Ave María. Amén. Porque terminó la clase, te perdiste el canto, parece que no estabas allí. Bueno, no importa. Bueno, tomé varias fotos. Ahí está. Sin Lili, ni modo. Estoy tratando de aparecer en la pantalla. No sé. Ahí está. Bueno. No sé, no veo nada yo. Bueno, nosotros tampoco. Nosotros tampoco te vemos. Un ciego siguiendo a otros ciegos es el tema. Bueno. No nos queda más que agradecer, Boejara David. Gracias por tu perseverancia y sobre todo sentimos que es una vocación que nace
realmente de tu corazón hacer este tipo de clases, porque y esa pasión nos lo transmites, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros también cada sábado esperamos estas clases para poder saber un poquito más de tu sabiduría y que de alguna manera nos identifiquemos mucho más en nuestra cultura. Y no deja, como dice la canción, ¿por qué dejarlo de lado? ¿Por qué hacerlo discriminado? Siendo que es un idioma tan hermoso, tan completo, tan bonito y que nos sentimos tan identificados. Nunca me voy a olvidar la primera clase que nos diste en Bajara David. Nos decías que el día que el idioma guaraní termine, termina el paraguayo. Porque es una cosa que nos identifica tanto y una sin la otra no pueden vivir. Así es que con eso, cuando dijiste eso se me quedó grabado y recuerdo que lo escribí en mi cuadernillo, porque tengo mi cuadernillo de guaraní, ¿eh? Aquí tengo todo bien puesto y se me quedó mucho eso y dije, es cierto, es la verdad. Una cosa no puede vivir sin la otra. Los paraguayos no podemos vivir sin el idioma guaraní y viceversa, porque de esa manera termina toda una... no sé, una época del paraguayo, ¿verdad? Así es que muy agradecido nuevamente por esta clase y también a todas las personas que nos han seguido de alguna manera, a Rosana que ha estado ahí al pie del cañón desde Miami, el profesor Argüello, las veces que podía entrar estaba allí, Bea que estaba encantada desde que se conectó con nosotros, no para de hablar esta mujer, Beatriz es una metralleta de guaraní, no nos deja en paz. Darnos una palabra de aliento en guaraní y me alegra mucho eso. Liliana también desde el teléfono ahí miope, pero ahí está escuchando guaraní y sé que muchas otras personas también nos han estado siguiendo desde diferentes países a través de las plataformas y eso es realmente impagable. Realmente si te pudiéramos pagar en Bojara no alcanzaría el dinero. Así es que gracias. Silvia. Sí, agradecemos muchísimo a todos los participantes. Mi esposo está convaleciente, por eso está con el teléfono así, nomás sin imagen, no quieren que le vean feíto, pero bueno, acaba de salir del hospital, pero exitosamente bien. Así que muchísimas gracias, profesor. Nos vamos, realmente nos sentimos con una hermosa intención de querer seguir y de querer aprender más. Al menos este tema a mí me llegó, yo no lo conocía, pero al desmenuzar así la interpretación del texto es realmente un himno, ¿verdad? Un himno para todos los que vivimos fuera de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, ¿eh? Gracias a todos, les deseo éxitos y sobre todas las cosas que la asociación continúe con esta enorme campaña de promocionar lo nuestro. Le queremos invitar de vuelta a las personas que están aquí en línea y presenciando a través de nuestras páginas del Centro Cultural o de ATCO, que las clases van a continuar con todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Ahora estamos aprendiendo a cantar, así que nos sentimos muy contentos y les invitamos cordialmente a que sigan con nosotros los sábados. Y vamos a extrañarle un poco al profesor, pero podemos irnos aquí mismo, abajo de todas estas grabaciones, y seguir practicando para cuando lo volvamos a ver, mantener ya una conversación fluida y quizás que podamos cantar ya públicamente y levantar algún material, así como hace Rosana, que se anima, porque lo ideal es eso, poner en práctica y conversar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos y a usted, profesor, por tanta calidad y calidez en estas clases magníficas. Gracias de nuevo. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, mi gente.